Señor Alfaro, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Buenos días.
Buenos días. Buenos días. ¿Cómo- Buenos días. Buenos días. Señor Alfaro, ¿cómo está? Tantas lunas. Aquí tengo un modelo de tipo de prueba de transición. ¿La vieron o no? Aló. Aló. No hay quórum. Bien, vamos a elegir la 17, a ver qué. Bien, tiene que ver con la unidad de trabajo, potencia y energía. Se usa G 10 metros segundo cuadrado para efectos de ejercicios. Y aquí hay una. Vamos con el 1. Dice sobre una masa de 4 kilogramos que estaba en reposo, velocidad inicial 0, sobre una superficie horizontal rugosa, es decir, existe roce. Están actuando tres fuerzas, F1 hacia la izquierda, F2 y F3 hacia la derecha, cuyos sentidos son F1 50 ¿ya? Y F2 de 30, y se desconoce F3. El cuerpo debido a que a esto se mueve 10 metros hacia la derecha, con aceleración de 2 metros segundo cuadrado. Entonces, considerando que desconoce el valor de la fuerza F3, la magnitud del roce, es correcto afirmar. Entonces vamos a tener que hacer el diagrama cuerpo libre. Ahí, ¿qué fuerzas están actuando? Obviamente, vamos a tener que suponer una dirección de movimiento. Está la fuerza normal hacia arriba. Ahí está la fuerza normal. Hacia abajo está el peso. Ahí está, y existe una fuerza de roce. F1 vale 50, ¿ya? Y F2 de 30. Y se desconoce F3. El cuerpo debido a esto se mueve hacia la derecha con aceleración. Entonces el cuerpo se mueve hacia la derecha.
Si se mueve hacia la derecha, aparece una fuerza que es contraria al movimiento, que es la fuerza de roce. Ya. Entonces, obviamente, tenemos el eje. Don José, ¿cómo está? Aló. Don José, Hola, ¿cómo está? bien, ¿y usted? Bien, aquí estamos. Bueno, Bien, tenemos entonces hacia la derecha tenemos dos fuerzas, F2 más F3. Eso lo vamos a hacer acá. Ya establecimos el diagrama cuerpo libre. Se mueve hacia la derecha, así que tengo la fuerza F2 más F3 menos F1 menos FR igual a M por A. Entonces vamos a establecer, entonces, eje X. ¿Qué fuerzas tenemos hacia la derecha? Tenemos F2, F3. F sub 3. En sentido contrario tenemos la fuerza de roce menos la fuerza F1. La diferencia de esas cuatro fuerzas te da lugar al producto de la masa por la aceleración. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Dice acá, se desconoce, tenemos F2 más F3 menos F1 menos FR igual a M por A. Y en la normal, en el eje de las Y, que tenemos hacia arriba, tenemos la fuerza normal menos M por G igual 0. 0 porque no se mueve en esa dirección, y cada vez que haya fuerza de roce, ya le he manifestado, usted debe colocar, ¿cierto?, la definición de la fuerza de roce. Y eso es igual al coeficiente de roce mío por la normal. Ahí estarán entonces la fuerza en cuestión. Ya. Entonces, tenemos, entonces, considerando que el valor de la fuerza P3 y la magnitud del roce, será correcto haber las tres fuerzas con cuyo sentido es tanto. El cuerpo debido a esto se mueve 10 metros hacia la derecha con una aceleración de 2 metros partidos. Entonces, considerando que se desconoce el valor de la fuerza P3 y la magnitud, no se puede determinar el trabajo. Ya. El trabajo, esto lo vimos en segundo medio, el trabajo total ¿cierto? Es igual a la suma de todos los trabajos. Ahí. Y recuerda que el trabajo, ¿cómo se mide?
El trabajo, ¿cierto?, es F.dr. F.d. Por lo tanto, si yo quiero calcular el trabajo total, necesito saber todas las fuerzas. ¿No se puede determinar trabajo neto? Claro, no se puede determinar porque desconozco la fuerza de roce y desconozco la fuerza F. ¿El trabajo hecho por la fuerza F1 es positivo? No, eso es falso. Es negativo porque el desplazamiento va para allá, hacia la derecha, y la fuerza viene en sentido contrario. Recuerda que la definición del trabajo, eso es igual a esto que está aquí, producto punto, por el cos del ángulo que forman los vectores, que tengamos en este caso la mayor alfa, y eso es ahí. Vamos a poner la flechita. Ahí. El producto punto entre las fuerzas de desplazamiento. Por lo tanto, no se puede calcular el trabajo total porque desconozco la fuerza F y desconozco la fuerza de roce. Por tanto, la primera es verdadero. El trabajo hecho por la fuerza F1 no, porque forma un ángulo 180 grados. Este viene apuntando hacia la izquierda y el otro hacia la derecha. El trabajo realizado por F3 puede ser positivo dependiendo de su valor. Va a depender, ¿no es cierto?, de la relación entre las fuerzas. El roce en este caso era un trabajo positivo, también es falso porque el desplazamiento va para allá y la fuerza roce es contraria al desplazamiento. La fuerza neta hace un trabajo positivo o negativo, eso es incorrecto porque no se sabe el valor de la fuerza ni la fuerza roce. Por lo tanto, la primera, ¿cierto?, es la letra A. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien, veamos. El problema 2 dice: sobre un bloque de masa M actúan tres fuerzas, F1, F3 y F2, tal como muestra la figura, debido a que a esta el bloque se desplaza horizontalmente hacia la derecha, va para allá, ¿ya? Entonces vamos a tener que hacer otro truco. Control imprimir pantalla. Esto se desplaza para allá. Hay tres fuerzas, ¿ya? Entonces nos piden, dice: el trabajo hecho por la fuerza 1 es negativo. Sí, porque forma un ángulo mayor que 90 grados. Eso es perfecto, eso es correcto. Recuerda que la definición del trabajo dice que es la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Ahora, si el ángulo es mayor a 90 grados, como el caso de F1, fíjense bien en el esquema, en el dibujo, la fuerza F1 hace un ángulo mayor a 90 grados. Ahí te están dando la relación, por lo tanto, vamos a suponer unos 150 grados. Entonces tú pones coseno de 150 y eso te da negativo. Es decir, si tú colocas un coseno de 110 grados, eso es negativo, sobrepasó los 90, el valor máximo, coseno 90 grados, ¿cierto?
el coseno de 90 grados vale 0, pero ya cuando está en el segundo cuadrante es negativo, por lo tanto ese trabajo que hace esa fuerza F1, debido a que se mueve para allá, ¿es negativo? Sí, es negativo, así que la 1 sería correcto. El trabajo hecho por la fuerza F2, sí. Coseno 90 grados, ¿qué ángulo forma la fuerza con el desplazamiento? Esta fuerza, ¿qué ángulo forma con el desplazamiento? ¿Aló? ¿Qué ángulo forma? De 90. 90 y coseno 90 grados, ¿cuánto vale? Señor Alfaro. Coseno 90 grados vale 0. 0. Por lo tanto, el trabajo hecho por la fuerza F2 es nulo, igual a 0, es perfecto. Así que la 1 y la 2 serían correctas. Dice aquí la magnitud de la fuerza F1 es mayor que la magnitud de la fuerza F3. Esa es la magnitud o módulo. Los físicos recuerda que usamos una doble barra, que hay una barra simple. Entonces este trabajo, ¿cierto? Sería negativo y este trabajo sería máximo positivo. Así que el trabajo hecho por la fuerza F1 habría que evaluarlo, pero desconozco el ángulo, así que eso es impracticable porque dice que la magnitud o módulo de la fuerza F1, pero yo desconozco ese ángulo, desconozco el desplazamiento, así que yo me quedaría con la opción 1 y 2, es decir, solamente la letra D. Ya desconozco, dice la magnitud o módulo de la fuerza F1 mayor, eso no es cierto porque este trabajo es negativo y el otro es positivo. Y va a depender de qué cosa, de la magnitud de las fuerzas y del ángulo en cuestión, y ese ángulo es negativo. Vamos con el 3. María empuja un carro de supermercado con una fuerza paralela al desplazamiento y de magnitud constante. Entonces vamos a hacer un dibujito aquí. ¿Hay alguna consulta, duda de lo que estoy haciendo? Señora Redondo, recuerde que esto lo vimos en segundo medio, ¿se recuerda? Sí, profe, no hay ninguna duda. Ya. Trabajo, potencia, energía, todo eso lo vimos en segundo medio. Ahí está el desplazamiento. Ahí está el desplazamiento porque dice que María empuja un carro supermercado con una fuerza paralela al piso de valor constante 40. Entonces ella aplica, vamos a colocar aquí también la fuerza. Y la fuerza que hace María $40 N. Ahí está, y es paralela. ¿Qué ángulo forman los dos vectores que tengo en juego en este momento? ¿Qué ángulo forman los dos vectores? Recuerda que el desplazamiento es una línea recta, un vector, y la fuerza es otro vector, ¿verdad? ¿Qué ángulo forman? ¿Qué ángulo forman? Si son paralelos. ¡Aló! ¡Aló! Don Benjamín Mamondes, Bonnie and Clyde, Daniel Alfaro, Ignacio Durán. No sé, profe. ¿Ah? ¿Qué ángulo forman? ¿Qué ángulo forman? 0 grados. Y coseno de 0 grados vale 1. Dice, por un pañuelo sin recto de 10 metros de largo, el carro lleva una caja de 5 kilogramos de detergente. Entonces el trabajo sobre la caja realizada por el peso mide. Entonces vamos a hacer aquí una cajita de detergente. Ahí está el detergente. ¿Qué fuerzas tenemos? Hacia arriba está. Eso es el problema anterior, por favor, no lo consideren.
Aquí colocamos la fuerza normal. Y hacia abajo aquí colocamos el peso. Ahí está. Entonces María genera una fuerza, para ir viendo por favor, resumiendo un poco, empuja un carro con una fuerza paralela de valor 40 por un pasillo horizontal y recto de 10 metros de largo, o sea que D vale 10. Vamos a colocar al tiro como dato. Ahí está. El metro, la normal, la caja de detergente, etc. Ya, el carro lleva una caja de 5 kilogramos. Entonces el trabajo sobre la caja realizado por el peso mide, vamos viendo. Vamos a colocar esta definición. Y le vamos a colocar peso. Entonces sería la fuerza, sería mg por el desplazamiento por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo forma? ¿Qué ángulo forma el peso con el desplazamiento? ¿Qué ángulo forman? ¿Qué ángulo forman? ¿Qué ángulo forma el peso con el desplazamiento? 90. 90 grados. Y coseno 90 grados, si yo pongo aquí coseno 90 grados, coseno 90 grados, ¿cuánto vale? 0. 0. Por lo tanto, el peso realiza un trabajo nulo. ¿Cuál es la respuesta? Ahí. ¿Ya? 0 grados. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? Ya. El gráfico de la figura, déjame borrar una cosa aquí que me está molestando hace rato, eso lo vamos a borrar. No guardar. Ya. El gráfico de la figura muestra el comportamiento de la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo en función de la distancia. Entonces, primero lo que tengo que hacer, siempre cuando tenemos un gráfico, se lo reitero en varias ocasiones, siempre me debo fijar, ¿cierto?, en la variable dependiente y la variable independiente. En este caso, distancia metros, fuerza en newton. Todas las unidades están en el sistema MKS, no tengo que hacer transformación de unidad y es un gráfico fuerza por fuerza-distancia. El trabajo neto realizado sobre el cuerpo hasta los 8 metros. Entonces, ¿qué es lo que es? Vamos a tomar esta gráfica. Ya. Y nos piden hallar qué cosa? Nos piden hallar el trabajo hasta los 8, ¿cierto? Desde 10, desde 0. El 0 le faltó ahí, se les comió. Ahí está. Entonces necesito. Y la fuerza varía en forma de esas características más lo otro. Entonces, el área bajo la curva en un gráfico de fuerza versus distancia me da el trabajo total. Entonces tengo que calcular el área
el área bajo la curva. Y tengo que calcular el área de esto que está aquí también. Ahí. Ya. ¿Qué es lo que tenemos acá? El área de ese triángulo en cuestión, ¿no? ¿Cuánto es el área de un triángulo rectángulo? Gracias. ¿Cómo se mide el área bajo la curva? Un medio de la base por la altura, ¿no? Ya. Esa área, un medio. La base, ¿cuánto vale? Vale 2. ¿Y la altura cuánto vale? 10. Ya, un medio por 2, eso te queda igual a ¿cuánto? Un medio por el 2 se van y te queda 10, ¿o no? ¿10 qué? 10 joules. Ahí están los primeros. El área sub 2. Lo mismo que arriba. Un medio. Ah, no, papá. Un medio. La base para esto, ¿cuánto? 4 menos 2 te queda 2, ¿verdad? Dos. ¿Y la altura cuánto vale? Menos 10. Igual. Eso sería un medio de la base por la altura y eso te queda igual a ¿cuánto? Un medio por 2 te queda 1, por menos 10 te queda menos 10. Joule. Ahí está, menos 10 joules. Entonces tenemos el área 1, el área 2 y nos falta el área del rectángulo. Y ahí tenemos el área sub 3. Igual, base por altura, rectángulo. Por favor, no coloco el puntito porque me es difícil hacerlo, pero usted ya sabe que es ahí. Ya. La base, ¿cuánto vale? 8 menos 4 le queda 4. Y la altura, menos 40. Perdón, menos 10. Y eso le queda igual a ¿cuánto? Ya. Entonces ahí tiene el área 1, el área 2, se cancelan y te queda menos 40 joules. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Esa que aparece ahí. La B. Exactamente, señorita. Menos 40. Entonces la idea de esto es que usted reconozca
que el área bajo la curva en un gráfico fuerza versus distancia te da, ¿cierto?, el trabajo realizado en cada una de esas etapas. Y como me lo piden entre 0 y 8, debo calcular el área bajo esa curva, la línea recta es una curva especial, más el área de este otro triángulo, más el área de ese rectángulo pequeño que está ahí. Sumo las tres y eso me queda menos 40. ¿Preguntas, dudas, consultas? Bien, vamos viendo. El 5, los cuerpos P y Q de igual masa se resaltan desde una misma altura en el mismo instante. Se sueltan. En el mismo instante, P es dejado caer libremente y Q cae a través de un plano inclinado de roce despreciable respecto del trabajo que realiza la fuerza. Ta, 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 ta. ¿Qué fuerza? ¿Será la fuerza peso? La fuerza peso, bueno, tengo que nuevamente, vamos a ir a otro esquema. A ver, voy a abrir otro Paint. Vamos a... Profe, cuando le hablan de la fuerza peso, ¿no es lo mismo que la gravedad? Claro, te pueden hablar, ¿no es cierto?, del trabajo hecho por el peso, te pueden hablar del trabajo hecho por la fuerza gravitacional, o te pueden pedir también el trabajo hecho por la gravedad. Son tres formas de pedir la misma cuestión, pero ambas se refieren al peso. Y resulta que el peso es el producto M por G. Así que te lo pueden pedir de las tres maneras en cuestión, ¿está claro? Solamente es cuestión Ya, gracias. de que alguien lo nombre de alguna manera específica. Ya. Entonces aquí vamos a poder dibujar. Entonces la fuerza peso ahí. No se nota muy bien esta cosa. Ahí está la fuerza peso. La fuerza peso aquí también apunta ahí. El producto de M por G. Ahí está. Y no le puse etiqueta a la masa porque ambos cuerpos tienen igual masa. Ahí lo dice. Lo decía, igual masa. ¿Ya? Entonces el peso en ambos casos es la misma, sí, porque obviamente la fuerza actúa en la masa por la gravedad y el nivel referencial es ese, tienen que llegar al mismo plano referencial. El peso es mayor que en el caso P, el peso es el mismo. Lo que pasa es que la fuerza normal sí es distinta. La normal en Q es igual al trabajo que hace el peso Q. Normal en Q es igual al trabajo que hace el peso en Q, no, porque la normal no realiza trabajo porque es perpendicular al desplazamiento. Recuerda que la fuerza normal está aquí. Oh, y aquí no puedo hacerlo. Pero sí lo voy a hacer de otra manera. What moment. What moment. Tengo muchos programas abiertos, se da cuenta, entonces se me rentaliza el computador, así que hay que tener paciencia. No me quedó muy... Vamos a mejorar mejor. Porque
Recuerden que son 90 grados, así que... ¿Qué fuerza es la que dibujé ahí? La fuerza normal, y la fuerza normal es una fuerza perpendicular al desplazamiento. Ahí está. Entonces, dice la normal en Q, este es el problema en Q, ¿cierto? Es igual al trabajo que hace el peso en Q, no, porque aquí no existe normal, porque esto está en el aire, no hay superficie de contacto, y aquí la normal, ¿no es cierto?, no realiza trabajo, porque es perpendicular con el desplazamiento, forma un ángulo de 90 grados, así que la C descartada. El peso en ambos casos es negativo, el trabajo, los cuerpos de igual manera se sueltan, no es negativo en ambos casos, porque obviamente el H, el desplazamiento viene hacia abajo. Ahí. ¿Qué ángulo forman esos dos vectores? Son dos vectores paralelos, forman un ángulo de 0 grados, coseno 0 grados vale 1. Así que es positivo. Dice, ¿el peso en ambos casos es negativo? No, en este es positivo, por lo tanto se descarta también la letra D. La neta en ambos casos vale 0 tampoco. ¿El peso en ambos casos es la misma? ¿El trabajo que realiza? Sí, el peso es mayor, así que la respuesta correcta, ¿cierto?, es la letra A. ¿Ya? Ahí está. ¿Preguntas, dudas? Aquí dice el peso es mayor, no, porque obviamente los dos cuerpos salen de un plano referencial y van a llegar al mismo plano referencial. Lo que pasa es que esto lo hace en forma vertical y este a través de una diagonal. Y no existe roce, que podría ser una fuerza que disipa energía, pero no es así. Por lo tanto, el trabajo, el normal igual a eso no tampoco, el peso en ambos casos negativo, no es así. El neta en ambos casos vale 0 tampoco, pero obviamente en ambos es la misma. Profe, ¿qué es neta? La total, po. Te preguntan por el trabajo neto, total, resultante, determine el trabajo, determine el trabajo resultante, determine la fuerza resultante, determine la fuerza neta. Entonces, la suma de las fuerzas. Si todos apuntan en un mismo eje, no tienes problema, pero si hay un eje que hay dos fuerzas que apuntan en el eje X y dos fuerzas en el eje Y, lo tienes que separar en componentes. Calcula la fuerza neta en el eje X y calcula la fuerza neta en el eje de las Y. ¿Ya? Profe, ¿Sí? se va a cortar, no tenemos que volver a meter. Claro, quedan como 10 minutos. Ok. Ya. No, no. ¿No qué? Bonnie and Clyde. Se supone. Sí, pues. ¿Y el señor Alfaro apareció o no? Señor Alfaro. Se salió el señor Alfaro, ¿o no? Tuvo un ratito y se salió. Mire.